Recursos. Bueno, esta clase es absolutamente trascendental para todo abogado litigante. En tanto, conocer y comprender debidamente la temática en sí es lo que a uno el día de mañana como abogado le va a permitir tener mayor cantidad de herramientas de trabajo para desarrollar las labores. Vamos a ir de lo general a lo particular. Primero y principal, a lo básico y elemental, bueno, ¿qué es un recurso? Bueno, yo aquí les transcribí una definición. El recurso es el ataque o la refutación que se presenta contra un acto judicial, sea este emanado de un tribunal o juzgado o de una de las partes, entre paréntesis podríamos decir fiscalía. Es una definición, la verdad, bastante discutida, no aceptada por todos los autores, en tanto es una definición bien amplia, bien abarcativa del término recurso. Incluye dentro de esta definición un montón de institutos que algunos autores entienden que no son propiamente dichos recursos. No nos vamos a meter en esa cuestión, meramente hago la aclaración para que lo tengan presente. El término recurso viene en realidad del término recorrer, para que se entienda. Volver a transitar algo. En este caso, volver a transitar el análisis de esta cuestión específica que a una de las partes la afecta de algún modo. En el ámbito judicial, este término recorrer estaría vinculado con el término revisar. Ahora bien, es habitual que cuando nosotros, en el ámbito universitario, eh, estudiemos la temática, la estudiemos como una especie de garantía. Garantía que le asiste a las partes. ¿Garantía en qué sentido? Bueno, garantía de poder revisar la decisión adoptada por un funcionario público, un juez, por ejemplo, para que justamente sea el superior el que vuelva a analizar el caso y efectivamente confirmar dicha decisión o modificarla, dejarla sin efecto, etc. Ahora bien, este sentido que se le atribuye al término, entendiéndolo como una garantía de las partes, no fue el sentido original con el cual nacen los recursos. La realidad es que los recursos nacen, bueno, en el Imperio Romano, pero también en las monarquías absolutas, como una especie de garantía barra derecho barra potestad que tenía el monarca para revisar si las labores desarrolladas por los funcionarios inferiores eran concordantes con su criterio de pensamiento. En otras palabras, cuando el monarca de un estado absoluto, por ejemplo autoritario, empieza a delegar funciones, empieza a delegar labores, ¿qué hace? Mantiene la posibilidad de revisión. Pero fíjense cómo ese recurso era un recurso que ponía en el centro de la escena al monarca y no a las partes. Bueno, desde el constitucionalismo, es decir, principalmente a partir de la proliferación de las constituciones a mediados del siglo XX, ese entendimiento de los recursos muta, dejando de lado la idea de el monarca y pasando a tomar preponderancia la idea de las partes, entendiendo el recurso como una garantía que tienen las partes. ¿Para qué? Para pedir la revisión de la decisión ante el organismo superior. ¿Con esto qué es lo que se pretende? Evitar, o si se quiere, controlar o contrarrestar la arbitrariedad que podría llegar a padecer una decisión X. Si nosotros tuviéramos que abordar esta temática, yo lo que primero recomendaría es conocer cuál es la metodología que aplican los códigos. Dos aclaraciones. La primera, cuando hablo de metodología, que esto probablemente no, lo estudiaron en la facultad en más de una materia, aunque no muchos entiendan qué significa el término, metodología básicamente, lo explico de manera vulgar, es el orden, ¿sí? Que en el código se elegiste una cuestión determinada. Por ejemplo, esta cuestión es legislada mediante un título que a su vez se subdivide en capítulos y que estos capítulos a su vez se subdividen en tantos artículos. A eso hace alusión la metodología. En otras palabras, la metodología nos vincula, y apelo a la vulgaridad, con el índice que tiene una legislación determinada. ¿Por qué es importante conocer la metodología o este orden en el cual se legisla un instituto determinado? Porque justamente eso nos va a permitir comprender debidamente el instituto
y saber dónde buscar cuando por algún motivo voy a estar medio vinculado con ese instituto. En otras palabras, los códigos procesales, cada uno en particular, en tanto cada provincia es la que legisla las cuestiones de forma, van a tener su propia metodología. Pero lo que suele primar, y realmente no conozco muchas excepciones, es la siguiente metodología en la regulación de la cuestión recursiva. Primero, van a encontrar, busquen en la legislación que ustedes tengan a mano, la que estén utilizando, dependiendo de su provincia, un título. Ese título, por lo general, tiene la siguiente rúbrica: recursos o impugnaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o en el Código Procesal de la Nación, si mal no recuerdo, la rúbrica es recursos. Y a su vez, ese título va a estar dividido en ciertos capítulos. Prácticamente todas las legislaciones establecen la siguiente división: un capítulo general donde establecen un montón de normas generales aplicables a todos los recursos, ¿sí? Por ejemplo, algunas formalidades en la interposición, algunas formas relativas a cómo se computan los plazos, cuestiones generales que se aplican a todos los recursos, y después capítulos individuales en los que se legislan las cuestiones particulares que hacen a cada uno de los recursos existentes y reconocidos en esa legislación. Por ejemplo, un capítulo destinado al recurso de reposición, otro capítulo destinado al recurso de apelación, otro capítulo destinado al recurso de casación, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno el día de mañana quiere impugnar, es decir, atacar una resolución, no solamente va a tener que ir al capítulo específico del recurso que uno cree que se tiene que interponer, sino por las dudas tiene que leer el capítulo relativo a las disposiciones generales, porque quizás ahí hay algo que uno debe cumplimentar y que no está explicado en el capítulo específico. Entonces, esa ya es una recomendación práctica, ¿no?, para el ejercicio de la profesión. Cuando hablamos de recurso, lo que tenemos que tener en claro es que hay varios tipos de recursos, los cuales pueden ser clasificados de las siguientes formas. La clasificación en sí misma es arbitraria, es decir, cada autor los clasifica como quiere, conforme a sus propios criterios de pensamiento, pero en líneas generales los autores presentan esta clasificación, ¿no?, que es la más habitual que uno se va a encontrar en los libros. Podemos clasificarlos según su naturaleza. Acá tenemos recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que tienden a presentar situaciones normales que hacen al proceso. Y los agravios por lo general son bien amplios, ¿sí? En los recursos ordinarios, por lo general, no hay muchas limitaciones o condicionantes en cuanto a la materia de agravio. En cambio, en los recursos extraordinarios, estamos haciendo mención a situaciones excepcionales, ¿sí?, no normales, por decirlo de alguna manera, y cuyos agravios son limitados. Es decir, yo no puedo plantear cualquier agravio, cualquier gravamen, cualquier perjuicio en este tipo de recursos. Tengo un campo, ¿sí?, de planteos muy limitados, muy acotados y expresamente establecidos por las legislaciones, ¿sí? Es decir, no voy a tener tanta libertad en lo que quiero plantear. Tengo un campo de trabajo muy acotado. Otra clasificación tiene que ver con lo relativo a la fundamentación. Hay dos tipos de recursos: los técnicos y el recurso in pauperis, que esto es importante saber de qué se trata. El recurso técnico es el recurso desarrollado, elaborado y presentado por el abogado, es decir, por el conocedor del derecho. Por eso se lo llama recurso técnico, técnica jurídica. Pero la realidad que en el ámbito penal no solamente el abogado presenta recursos. Esto para muchos es una sorpresa, sobre todo para quienes no están familiarizados con el ejercicio de la profesión en el ámbito penal. Es el propio imputado quien también puede apelar. ¿Cómo es que esto se llevaría a cabo? Cuando al imputado le llega la notificación de una resolución y firma
apelo. Si el imputado al firmar, es decir, si en vez de firmar, firma y abajo pone impugno, apelo, no estoy de acuerdo, algo que le deje en evidencia que quiere pedir la revisión, con sus palabras por supuesto, la revisión de esa decisión, esa notificación y concretamente esa papeleta específica donde el imputado puso apelo, le es anoticiada al propio defensor. ¿Por qué? Porque justamente en nuestro Estado de Derecho, un Estado cuyas características son garantizar el debido proceso, si el imputado por algún motivo no está de acuerdo con una decisión y pretende que sea revisada, quien tiene que justificar, es decir, fundamentar desde la técnica jurídica esa apelación, es el abogado de esa persona que en el papel puso apelo. El ciudadano común de a pie, que no es abogado, no tiene los argumentos jurídicos para impugnar una decisión, no sabe cómo hacerlo. Lo único que puedo decir es apelo. Esto se ve mucho en el ámbito carcelario, cuando la persona que está privada de la libertad es notificada de una resolución y justamente pone apelo. ¿Qué pasa? Esta apelación, interpuesta, porque es una interposición de una apelación, sin ningún tipo de fundamento, de justificativo, de motivación, de nada, es meramente una palabra, pone una carga en lo que hace a la labor abogadil. Es decir, el abogado pasa a estar obligado a justificar técnicamente esa apelación. En algunos casos es una complicación porque a veces el abogado no pensaba por el motivo que sea impugnar. Desde ese momento, es decir, desde la interposición de ese recurso in pauperis, el abogado pasa a tener la obligación de justificar técnicamente ese recurso. Y si no lo hace puede cometer una falta que puede generar ciertas responsabilidades en el propio abogado, amén de generar un estado de indefensión para el imputado. Entonces, si el día de mañana reciben una cédula que dice su asistido ha impugnado o se le hace saber recurso in pauperis interpuesto por el imputado, ustedes tienen la obligación de justificarlo. Otra clasificación tiene que ver con el objeto. Es decir, nosotros podemos agraviarnos en cuestiones relativas a los hechos o en cuestiones relativas al derecho. Obviamente que las cuestiones relativas a los hechos tienen que ver con la cuestión probatoria. Las cuestiones relativas al derecho tienen que ver con la errónea interpretación o aplicación de la ley, sea de la ley procesal o de la ley sustantiva, material, es decir, el código de fondo, no de forma. Finalmente, otra clasificación puede ser en orden a los efectos que se producen mediante la interposición del recurso. En algunos casos el efecto es suspensivo, esta es la regla, y en algunos casos tiene efectos devolutivos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del recurso que tiene efectos suspensivos, con la interposición, la resolución que estoy impugnando no se ejecuta hasta tanto quede firme. En el segundo caso, en el del efecto devolutivo, la resolución se ejecuta, independientemente de que uno haya interpuesto el recurso. Continuemos. Hay un principio rector que se encuentra en todas, prácticamente las legislaciones provinciales. Yo acá les puse meramente dos casos, que es el principio de taxatividad. Este principio básicamente lo que nos dice es que solo son impugnables, ¿sí? Es decir, recurribles, aquellas decisiones o resoluciones expresamente establecidas en el Código Procesal. Y solo mediante los recursos reconocidos al efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla general es que solamente voy a poder impugnar aquellas resoluciones que al estar legisladas expresamente tienen un pequeño acápite, un parrafito, unas líneas en el código que dice la presente resolución es susceptible de ser impugnada, por ejemplo, mediante recurso de apelación. De lo contrario, la resolución o la regla nos dice que la resolución es inimpugnable. En algunos casos, el propio legislador aclara que la resolución es inimpugnable. Pese a ello, esta regla general se ha ido un poco flexibilizando. En tanto, si la resolución
a uno lo afecta y en el fondo causa una afectación, un gravamen que es irreparable a futuro, esa resolución también pasa a ser apelable. Entonces, a modo de síntesis para que se entienda, yo solamente voy a poder impugnar aquellas resoluciones que el código expresamente reconoce como susceptibles de ser impugnadas o aquellas en las cuales, si bien el código no me lo dice, la resolución en sí misma causa para la parte un agravio irreparable. ¿Cuál sería, por ejemplo, un caso? Alguna cuestión relativa a la libertad del imputado. ¿Sí? Si bien las legislaciones no establecen de manera expresa que alguna resolución que afecte la libertad es recurrible, obviamente que esta resolución por su sola naturaleza causa un gravamen irreparable para el imputado. ¿Por qué? Porque si se mantiene vigente esa resolución, el imputado va preso y por más que dentro de 5 años salga absuelto, durante estos 5 años estuvo privado de la libertad. Este gravamen que se produjo, este perjuicio, esta afectación a la libertad del imputado, ya no se repara con nada a futuro. Ahora justamente es cuando se tiene que tratar esta cuestión. Eso es lo que legitima la interposición del recurso. Cuestiones relativas a la interposición, ¿sí? Bueno, primero y principal, lo habitual es que se presentan por escrito los recursos. La amplia y gran mayoría de los recursos se presentan por escritos. ¿Cuáles serían las excepciones? Bueno, aquellos recursos que uno podría presentar, es decir, interponer, a viva voz, es decir, de manera oral, mediante o durante la realización de una audiencia. Esto es muy habitual en el ámbito, por ejemplo, de los debates orales. Cuando en un debate oral uno peticiona algo y el tribunal o el juzgado que está desarrollando el debate no hace lugar al pedido, uno puede levantar la mano e interponer, por ejemplo, una revocatoria o una reposición en el acto. Es decir, argumentar en contra de esa decisión que ha tomado el tribunal para que se revea la decisión. Esa sería una excepción a la regla de que los recursos se presentan por escritos. Pero la realidad es que la amplia y gran mayoría de los recursos van por escrito. Algo importante. Las formalidades, y en esto me refiero a las formas propiamente dicho, a los modos y a los tiempos, se encuentran todas establecidas en los códigos procesales. En consecuencia, se darán cuenta que en esta clase es muy difícil abordar de manera completa la totalidad de los recursos, ya que los mismos van a estar supeditados a lo que cada código procesal nos diga. Yo quizás puedo hablar del código procesal de la provincia de Buenos Aires, o el de Nación, o el de Córdoba, y no necesariamente va a ser concordante con el de alguna otra provincia. Entonces, vamos a intentar hacer una especie de mix que sea útil o de utilidad para todas las provincias y legislaciones. Pese a ello, hay que hacer una aclaración importantísima, que este es un error grave y grosero que he visto que muchos abogados han cometido. Y lo he visto como consecuencia de personas interesadas en la resolución de un caso que me vienen a ver luego de una resolución desfavorable. ¿A qué me estoy haciendo referencia? ¿A qué estoy haciendo referencia? A los recursos que se presentan o que pretenden que tome intervención del caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo organismo jurisdiccional del Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué pasa? Si bien las formalidades de los recursos están en los códigos procesales, en lo que hace al recurso extraordinario federal y a la queja, sí o sí tenemos que leer la acordada 04 del año 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa acordada nos va a decir cuáles son las formalidades. Y ojo, porque las formalidades son muchas y el análisis de las mismas es muy riguroso. Por ejemplo, un recurso extraordinario federal no puede superar las 40 páginas, la queja no puede superar las 10. Si uno presenta una queja de 11, ese recurso no va a tener favorable acogida, no va a ser declarado admisible. La cantidad de renglones, no se puede superar los 26 renglones. Es decir, hay una persona que se dedica a contar los renglones. Imagínense la atención que se le da a esta acordada y a su cumplimiento. La presentación de una carátula. Si la carátula es una especie de hoja aparte que se presenta con la interposición del recurso donde
hay una síntesis de lo que se plantea, cuál es el organismo de origen, cuál es la resolución que se pretende impugnar, cuándo la misma fue notificada, quién interpone el recurso y cuál es el rol en virtud del cual lo interpone, cuáles son los agravios que se presentan, cuál es la normativa que habilita a la Corte a intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que no metan la pata, el día de mañana si van a interponer uno de estos recursos y no les quepa la menor duda que si son penalistas van a interponer de estos recursos, lean esa acordada, fundamental. Y claro, una cuestión trascendental en lo que hace la interposición de los recursos. Los recursos deben presentarse explicitando de manera clara cuáles son los agravios. ¿Sí? Los agravios tienen que ver con los perjuicios o los gravámenes, como dicen las legislaciones, por ejemplo, italiana, de la resolución impugnada. Es decir, ¿en qué me perjudicó esta resolución? Y ahí hay dos tipos de legislaciones. Algunas legislaciones establecen que en la interposición del recurso, es decir, con la presentación del recurso, el recurso ya en sí mismo tiene que tener debidamente fundamentados los agravios. Es decir, se deben explicitar cuáles son los agravios y cuál es el argumento en virtud del cual yo me estoy agraviando. Otras legislaciones lo único que establecen es que con la interposición del recurso yo tengo que mencionar sucintamente los agravios y cuando el recurso es elevado al superior, recién ahí tengo la posibilidad de fundamentar. Esto, por ejemplo, sería una especie de equivalente a lo que pasa habitualmente también en el ámbito civil, ¿sí? Donde uno presenta el recurso, ese recurso es declarado admisible y luego cuando uno está en la alzada lo justifica, lo fundamenta. Ahora bien, si uno directamente lo presenta y lo fundamenta, ya está. La mayoría de las legislaciones igualmente establecen que el recurso tiene que tener debidamente el agravio explicitado y su correspondiente fundamentación. ¿Sí? ¿Cómo se plantea? Bueno, esto es un poco lo que decíamos. Se puede plantear por escrito, de forma oral. La oralidad es una cuestión totalmente excepcional. Y se puede plantear ante el juzgado, si estamos en la instrucción, por ejemplo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ante el juzgado de garantías, y si estamos en la etapa de debate, ante el organismo jurisdiccional que esté llevando a cabo el debate. Por ejemplo, vuelvo, provincia de Buenos Aires sería un juzgado correccional o un tribunal oral criminal, ¿sí? Un TOC. Y se plantea directamente ante el organismo jurisdiccional cuya resolución estamos atacando. Si yo estoy atacando una resolución del juez de garantías, por ejemplo, porque me rechaza una excarcelación, ante ese mismo juez de garantías tengo que hacer la presentación. Reitero, algunas legislaciones tienen un sistema distinto, no así la mayoría. Sigamos. Algo importante que muchos confunden. Una cosa es la admisibilidad y otra cosa es la procedencia. La admisibilidad tiene que ver con el respetar las formalidades que se establecen como requisitos para la interposición de ese recurso. Por ejemplo, presentarlo en el tiempo correspondiente. Si yo tengo un plazo de 5 días, no lo puedo presentar al día 10. Lo tengo que presentar dentro de ese plazo. Otra formalidad, que la decisión sea recurrible, sea porque el código expresamente me lo autoriza o porque causa un gravamen de imposible reparación ulterior. Pero también las formalidades tenemos muchas, ¿no? La cantidad de renglones, páginas, etc. Las formalidades también la admisibilidad también tiene que ver con el sujeto que está presentando el recurso. Este sujeto, ¿está legitimado a recurrir o no? Hay resoluciones que solamente, por ejemplo, el imputado, su defensor, están legitimados a recurrir. Al día de hoy, el rol de abogado defensor y representante de las víctimas o particular damnificado se ha puesto prácticamente en un nivel de igualdad, ¿sí? En lo que hace a cuestiones recursivas. Históricamente el imputado siempre tuvo mayores potestades recursivas. La procedencia, en cambio, hace al fondo del asunto, es decir, al estudio ya del agravio. Por ejemplo, yo presento un recurso de apelación contra una excarcelación denegada. Presento una excarcelación, me la rechaza, listo, presento un recurso de apelación. Quien analiza primeramente la admisibilidad es el organismo ante el cual yo presento el recurso, por ejemplo, el juzgado de garantías. Analiza si lo presenté a tiempo, si la resolución es recurrible,
corrobora eso y si está todo bien, lo eleva al superior. Pero no analiza si tengo razón o no tengo razón. Quien analiza si tengo razón o no tengo razón es el superior, la alzada. Por ejemplo, puede ser una cámara. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones y Garantías. La Cámara, es decir, el superior, analiza ambas cuestiones. La admisibilidad, es decir, ¿está bien, ¿está bien admitido realmente? ¿Realmente el abogado interpuso un recurso contra una decisión impugnable? ¿Lo hizo en tiempo? Por más que el inferior me diga que lo hizo a tiempo, yo tengo que controlar como alzada si lo hizo a tiempo. ¿Lo hizo a tiempo? Sí, está todo bien, listo. El recurso es admisible, bárbaro. Una vez que decreto que el recurso es admisible, ahí paso a analizar si es procedente. Es decir, si lo que el recurrente, si lo que la parte me plantea, está bien o está mal, es correcto o es incorrecto, está justificado o no está justificado. ¿Se entiende? Importante, importantísimo diría mejor dicho. El recurso debe plantear perjuicios. No puedo plantear una mera discrepancia, por ejemplo, con la interpretación que el tribunal hizo de la ley, si la misma no me causa un gravamen, un agravio, un perjuicio. En otras palabras, me tiene que perjudicar esa decisión. Si no me perjudica, no tengo agravio. Y si no tengo agravio, ese recurso no va a tramitar. El agravio, es decir, el perjuicio, es algo que uno tiene que explicitar en el recurso. No solamente tiene que exponer por qué no está de acuerdo con la decisión, por qué la ley se interpretó indebidamente, por qué se aplicó incorrectamente este artículo, sino que tengo que explicitar por qué esa incorrecta interpretación o aplicación de la ley a mí me perjudica. Por ejemplo, condenan al imputado por homicidio doloso, pena de 8 a 25 años, cuando el caso deja en evidencia que debió haberse aplicado el artículo 84 del Código Penal, que es un homicidio culposo. No solamente discrepo con la interpretación y aplicación de la ley, sino que además de eso explico. Eso me causa un perjuicio. ¿Por qué? Porque en vez de ponerme una pena que sí llega hasta los 5 años, me pusieron una que llega hasta los 25. Es importante explicitar siempre el perjuicio. Otra cuestión, y esto es aplicable a todas las legislaciones. Muchos códigos procesales limitan el alcance de los recursos, o si se quiere, ponen trabas para su presentación. Estas trabas habitualmente tienen que ver con la pena. Por ejemplo, algunas legislaciones establecen que aquellas resoluciones finales que establezcan una condena que no supere los 10 años no son susceptibles de ser impugnada mediante tal o cual recurso. Bueno, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el precedente, el original leading case fue Giroldi, según mi criterio de pensamiento, luego estuvo Martins, estableció que este limitante no es tal. Si uno va a garantizar el debido proceso, debe garantizar el derecho a un recurso o a variados recursos. En consecuencia, estos limitantes no aplican. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para interponer un recurso de inaplicabilidad de ley, que es un recurso extraordinario ante la Suprema Corte Provincial, en muchas provincias sería el Superior Tribunal de Justicia, se establece que la pena de la condena no puede ser inferior a 10 años. Bueno, esa normativa fue declarada inconstitucional por esto que les estoy diciendo. Sigamos. Algo importante para que ustedes sepan, elemental pero importante al fin, y que quizás no saben. Nosotros acá tenemos dos términos, el acuo y el acuendo. Es decir, una cosa es el tribunal que emite la decisión que yo estoy impugnando, el acuo, y otra cosa, el segundo de los términos, es el organismo superior, el que revisa la decisión del inferior. ¿Qué pasa? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Hay un principio también rector en lo que hace a la cuestión recursiva, que es el principio reformatio imperieus. ¿Qué significa esto? Que el recurrente, es decir, quien impugna una decisión, nunca, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ni contexto, se puede ver perjudicado por la presentación de ese recurso. Por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que la condenan a 10 años. Y a mí me parece que es mucho, que la determinación de la pena no está justificada. Entonces presento un recurso. ¿Para qué? Para que esos 10 años bajen a 8, por ejemplo.
Supongamos que cuando la alzada analiza el recurso, no solamente no coincide con nosotros, sino que considera que la pena fue baja y que la pena correcta en realidad debieron haber sido 15 años. Bueno, por más que la alzada piense eso, no lo puede poner en la decisión. En otras palabras, el recurrente no puede perjudicarse con la interposición del recurso. Yo cuando recurro, o logro bajar la pena, en ese ejemplo que di, o la mantengo igual, pero nunca voy a salir perjudicado. Salvo, lógicamente, que la parte contraria también haya interpuesto un recurso. Ahí la balanza se nivela y puede pasar lo que sea. Por ejemplo, el particular damnificado presenta un recurso diciendo que la pena fue baja y que la pena correspondiente debió haber sido 15 años. Por más que yo, defensor, haya interpuesto un recurso, ahí sí la pena puede elevarse. ¿Por qué? Porque ambas partes recurrimos. Pero si solamente recurre una de las partes, sea la parte que sea, nunca la parte que recurre puede salir perjudicada con la interposición de ese recurso. O gana algo, lo que sea, o queda como estaba antes. Tipos de recursos. Y aclaro, en este video lo que estoy tratando es una cuestión, la verdad, bastante teórica, pero que luego se va a profundizar en otro video, que es un video que lamentablemente no subo al canal de YouTube, porque es un video que yo voy a subir al curso Práctica Penal desde cero, donde vamos a abordar cuestiones un poco más prácticas o estratégicas en lo que hace la interposición de los recursos. En consecuencia, quienes están viendo este video desde el curso Práctica Penal desde cero, luego vayan a ver la parte 2. Quienes lo estén viendo desde el canal de YouTube van a tener este video solo, pero entiendo que es bastante abarcativo, por más que no veamos en detalle cuestiones estratégicas de los recursos. Tipos de recursos. Yo acá hago mención a los que habitualmente nos encontramos en las legislaciones. Reposición, también llamado revisión, que es un recurso que se interpone en aquellas resoluciones adoptadas por un tribunal o un magistrado, pero que han sido dictadas sin sustanciación. Fíjense que la mayoría de las legislaciones dicen lo mismo. ¿Qué significa que no tienen sustanciación? Que la parte no ha podido emitir opinión, argumentar al respecto. Les voy a poner un caso de una cédula que me llegó hoy a la mañana. Les cuento un poco el contexto para que se entienda. Era un funcionario público que luego de un debate oral y público fue condenado a la pena de 3 años de prisión por haber cometido el delito de defraudación en perjuicio del Estado, un delito contra el patrimonio, sí, contra la propiedad, en este caso del Estado. La pena era 3 años de efectivo cumplimiento. En su momento, ese decisorio se impugnó mediante un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones y Garantías, en este caso la Ciudad de La Plata, modifica esa resolución. En tanto, si bien mantiene la condena, le cambia la modalidad en lo que hace el cumplimiento de la pena. En vez de ser de efectivo cumplimiento, establece que es una pena en suspenso, que no se va a ejecutar. Son 3 años de cárcel y punto, es un mero antecedente. Estableciendo que será el organismo inferior el que, estando firme la decisión, establezca las condiciones o las pautas de comportamiento que deberá desarrollar este individuo durante 3 años. Yo seguí apelando, llegué a la corte, esto que el otro, queda firme la condena, con una pena de 3 años en suspenso. Bueno, hoy mismo, tempranito, me llega una notificación del juzgado correccional en el cual me hace saber que, en cumplimiento de lo que dijo la Cámara, si bien mantiene esa condena, lo que hace es establecer las condiciones de comportamiento, las pautas de comportamiento que el imputado deberá desarrollar durante 3 años. En este caso, 50 horas de tareas comunitarias. Esa resolución que me notificaron hoy no tuvo sustanciación. Yo no pude, como abogado defensor, argumentar el por qué estas 50 horas no deberían ser tales. En ese caso yo puedo interponer un recurso de reposición o de revisión. ¿Con qué intención? Con la intención de, suministrando argumentos en favor de mi petición, de mis intereses, lograr que el tribunal, ese juzgado correccional, revea su propia decisión que tomó sin escucharme a mí. Ahora bien, lo habitual es que ese recurso sea presentado con uno de apelación en subsidio.
En otras palabras, interpongo recurso de reposición con apelación en subsidio. En este caso, lo que uno garantiza es, si ese recurso de revisión no prospera, inmediatamente se convierte en un recurso de apelación, que es el segundo de los recursos que yo aquí les enuncio, que es el recurso por excelencia, el recurso que tiende a garantizar la doble instancia, el recurso que durante la primera etapa del proceso, sumario, instrucción, investigación, dependiendo de la provincia en la cual nos encontremos, es el recurso que vamos a utilizar cuando queremos impugnar cualquier tipo de resolución. Cuando queremos impugnar una resolución, presentamos una apelación. Y acá abarcamos cuestiones jurídicas o fácticas, ¿sí? De derecho o relativas a los hechos. Este recurso de apelación también se interpone en la etapa de juicio, por ejemplo, en causas de tinte correccional, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. O también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se interpone contra decisiones del tribunal, de los tribunales orales criminales, relativas a incidentes. Por ejemplo, una denegatoria de una excarcelación, de un incidente de morigeración, de una exhibición de prisión, de lo que sea. De un pedido de prescripción, de un pedido de extinción de la acción penal, de una denegatoria de una probation. Luego viene el recurso de casación, que este puede aparecer o como un recurso propio de una tercera instancia, o que hagan hacer una tercera instancia, o un recurso que garantice la segunda instancia. Esto es medio confuso. En algunos casos, en algunas legislaciones, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, la casación puede ser tercera instancia o segunda instancia. Tercera instancia, ¿cuándo lo es? Cuando yo interpuse un recurso de apelación, la Cámara no hizo lugar a mi recurso, pero yo quiero seguir subiendo. Entre la Cámara y la Corte, yo tengo un tribunal intermedio, que es la casación. Para llegar a la Corte, yo tengo que pasar por casación. Ahí meto un recurso de casación. En otros casos, casación es en realidad una doble instancia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito del Código Procesal Penal de la Nación, en las causas criminales, también en provincia, en las causas donde un tribunal oral criminal emitió un veredicto, por ejemplo, condenatorio, con su consecuente sentencia. El recurso de casación es el recurso que garantiza la doble instancia, es decir, nos salteamos a la Cámara, no hay Cámara, hay casación. Acá la recomendación, chicos, es analicen el código que ustedes ahora mismo estén utilizando. Sí, porque realmente estaríamos 10 horas si me pongo a analizar en cada provincia cómo es. Además, que no conozco en todas las provincias cómo está legislado. Eso también es una realidad. Conozco varias, pero no todas. Extraordinarios, provinciales y el recurso extraordinario federal. Estos son los recursos que decía hoy extraordinarios. Surgen como consecuencia de situaciones excepcionales y con un campo de planteo de agravios muy limitados. ¿Sí? Por ejemplo, en estos recursos no se pueden plantear cuestiones fácticas, de hecho, solamente nos abocamos a cuestiones jurídicas, de derecho. Hay una pequeña trampilla con la teoría en la provincia de Buenos Aires del absurdo y en el ámbito ya nacional y aplicatorio a todo el país de la arbitrariedad. Si uno quiere profundizar en lo que hace la arbitrariedad y cómo introducir cuestiones relativas a los hechos en estos recursos, les recomiendo que vayan al canal de YouTube, que hay una clase que se llama arbitrariedad, véanla porque ahí explico todo, sobre todo porque gran parte de los abogados creen saber lo que es arbitrariedad cuando esto no es así y meten la pata. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta clase gratuita. Les reitero, los que tienen el curso Práctica Penal desde cero, recuerden que hay una segunda clase donde vamos a profundizar estas temáticas. Y todo aquel que quiera adquirir el curso Práctica Penal desde cero, yo acá les voy a estar dejando un link en la descripción, donde solamente tienen que hacer clic, serán redirigidos a la página de la academia y bueno, podrán adquirirlo. Espero, como les digo siempre, que les haya servido. Realmente a mí me serviría y me sirve mucho que pongan me gusta, que se suscriban al canal y bueno, si les sirve que me hagan comentarios. Igualmente acepto críticas. Muchas gracias.